Bienvenidos al canal de COAS de Inversiones Digitales y Finanzas. Hoy hablaremos de la noticia más importante en los mercados, la crisis económica del 2023. Aprenderemos por qué es necesario que se dé para que nuestra economía tenga una buena salud a largo plazo. Explicaremos cómo el mundo llegó a este punto y qué podemos hacer individualmente para protegernos de esta crisis. En este video descubriremos cómo la crisis del 2008 llevó a los bancos centrales a bajar sus tasas de interés e imprimir dinero para activar la economía nuevamente. Esto llevó a un avance en la inversión tecnológica y a un aumento de valor de las empresas de bolsa de valores. Pero la diversidad de inversión y el aumento de los precios alarmantes llevaron a los bancos centrales a subir todos los tipos de intereses. Sin embargo, la llegada de la pandemia del 2020 detuvo la economía mundial y millones de negocios se vieron obligados a cerrar para mantener la economía a flote. Los gobiernos y los bancos centrales inundaron la economía de dinero nuevo, lo que permitió recuperar la parte económica en tiempo récord. Pero esto también tiene sus consecuencias a largo plazo. Así que acompáñanos hasta el final para descubrir cómo podemos protegernos ante esta crisis económica. Es necesario tener una crisis en el 2023 para sanear nuestra economía y tener una vida saludable económicamente a lo largo del tiempo. Empecemos en materia. La crisis del 2008 nos ocasionó graves problemas económicos, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Así que para recuperar la economía con estas crisis se idearon una fórmula, los bancos centrales, y bajaron las tasas de interés, colocándolos muy cerca de cero o incluso llegaron a ser negativos. Entonces, esto quiere decir, de una manera muy sencilla, que los bancos pensaron que dejando el dinero con un margen de pago realmente mínimo, las empresas empezarían a invertir y a consumir y asimismo activarían la economía. Y de nuevo, los bancos centrales imprimían dinero y las empresas y las personas comenzaban a consumir. Así pasó el tiempo y activaron el mercado de la construcción, del turismo y el avance e inversión para la tecnología robótica y otros inventos más. Así que las empresas avanzaron de nuevo. Compraron nueva maquinaria, contrataron a más personal y así activaron la economía. Gracias a todo esto, muchas empresas subieron exponencialmente en la bolsa de valores y por ende las personas querían invertir en empresas conectadas a la internet, como era el caso de Google, de Facebook y otras más. Con mucha visión del futuro, decidieron invertir en negocios que no estaban aún produciendo ningún tipo de utilidad y estaban en maqueta, como era el caso de Tesla, por ejemplo. Y otros se dedicaron a ir por los activos que no tenían respaldo detrás y no eran un negocio constituido como tal, como es el caso de las criptomonedas. Y es cuando el Banco Central se da cuenta de que toda la diversidad de inversiones y de que todo este escenario los estaba perjudicando y la economía mundial se les estaba saliendo de las manos. Y con su política de imprimir dinero, los precios empezaron a subir de una manera alarmante. Los bancos centrales pensaron, hay que hacer algo para que la economía deje de sobrecalentarse. Y sin más formas para mitigar esa situación, los bancos centrales y la red de Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza comenzaron a subir los tipos de intereses para equilibrar la situación, porque es sencillo, cuando una economía está sobrecalentada, suben los intereses de manera inteligente, porque así las empresas y las personas tienen que pagar más por sus préstamos o por sus hipotecas. Dejan de endeudarse y por ende comienza a dificultarse para ellos los pagos y esto trae como consecuencia estabilizar la situación económica, porque si no piden dinero prestado todo empieza a normalizarse de nuevo. Y así fue esta fórmula ideada por los bancos centrales que les funcionó. Sin embargo, todo iba marchando bien, pero llegó marzo del 2020 y es donde nadie se imagina lo que se aproxima.
en todo el mundo, en pocos días el COVID se apodera del planeta. Entonces, de la noche a la mañana, solo podían producir las empresas de negocios esenciales para la vida y el funcionamiento de cada país, y por ende el intercambio de turismo, los hoteles y toda la economía mundial se detuvo. Y millones de negocios se vieron en la necesidad de cerrar y empezó a quebrarse todo aquello que había avanzado desde el 2008. Al ver toda esta catástrofe humanitaria a nivel mundial, los gobiernos y los bancos centrales tenían que actuar. Ya estaba servida esta misión, que era la de mantener la economía mundial a flote, aunque fuese de la forma artificial. ¿Y cómo se solucionaría esta situación? Sencillo, muy fácil, volviendo a inundar la economía de dinero, como había pasado en el 2008. Los gobiernos respondieron a la crisis anunciando grandes programas de gasto público, por ejemplo, en la Unión Europea de 750.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Estados Unidos lanzó también varios planes de gasto público, como un plan de infraestructura de 550.000 millones de dólares. Pero este dinero tenía que sacarse de algún lado. Sobre todo tenía que ser muy barato obtenerlo. Las economías necesitaban que, a pesar de que la gente estaba en sus hogares y de tener muchos sectores parados, las personas siguiesen consumiendo y las empresas invirtiendo. Y todo esto solo se iba a conseguir imprimiendo más dinero con unos tipos de interés muy bajos, tanto incluso que pudieran ser negativos al principio. La estrategia les funcionó y les salió bien tanto a los bancos centrales como a los gobiernos económicos. En vista de que la economía quedó muy dañada por el COVID, consiguieron recuperar en tiempo récord y los mercados se recuperaron en apenas 6 meses desde que estalló la pandemia. Tremenda inyección de dinero a una economía mundial que ya había presentado síntomas de estar recalentada. Se iba a acabar pagando soluciones para hoy y problemas para mañana. La cantidad de dólares y euros que se imprimieron en el COVID y se metieron en los sistemas de manera salvaje iban a dejar una gran resaca en forma de inflación. Es decir, las formas de subida de los precios. Pero este no era el único motivo por qué se iban a subir los precios. Estábamos a punto de presenciar la tormenta perfecta. Pues si ya hemos visto a las políticas monetarias expansivas, es decir, a la bajada de tipo de intereses y a la impresión de dinero como una de las razones para sobresalir y eliminar los problemas económicos, la segunda ha sido las cadenas de producción. Expliquemos esto. Hubo muchas industrias cuya producción se paró durante la crisis del COVID. Por ejemplo, muchas minas cerraron porque sus trabajadores se enfermaron o porque la autorización del gobierno para los trabajadores de no ir a sus puestos de trabajo causaron un gran impacto y una escasez de minerales estratégicos a nivel mundial. Lo mismo ocurrió con algunos puertos chinos que estuvieron bloqueados debido a los cierres del confinamiento. También una serie de sequías e inundaciones a nivel mundial que causaron que algunos alimentos escasearan. El precepto económico se basa en que si hay escasez, los precios suben y llega con ello la inflación. Es una inflación provocada por la subida de precios y era inevitable. Y tratando de controlar esta sacudida mundial, apareció la tercera razón. Como si no fuese suficiente, pues llegó la guerra entre Rusia y Ucrania. Los países occidentales pusieron un bloqueo para Rusia, para que tuviera dificultades para exportar el petróleo y el gas natural. El problema era que el propio Occidente era quienes compraban este petróleo y de un momento a otro el gas y el petróleo eran más escasos en el mercado internacional. Así que el precio del petróleo y el gas y
todo lo concerniente a la energía subieron de una manera exponencial, causando más inflación y que el transporte era más caro y toda la industria que necesitaba energía para su sistema productivo se iba a incrementar su valor para obtener todo su funcionamiento. Eso sin contar que las tierras fértiles de Ucrania salían grandes cantidades de cereales que se comercializaban a nivel mundial, y durante todo este tiempo dejó de salir esos cereales de allí y crearon un desabastecimiento mayor y por ende más inflación, y esto produjo que la inflación que tenemos actualmente, que es del 9%, ya sea en Estados Unidos o el 10% en otras partes del mundo, sea la que ha tenido más impacto en los últimos 40 años, pues no se vivía tal inflación desde entonces. Es así como llegamos a finales del 2022 con una inflación tan grande que entonces, al ver que la guerra de Ucrania y Rusia no se iba a acabar, los gobiernos y los bancos centrales tenían que buscar manera de tratar de aminorar la crisis. ¿Y adivina qué hicieron? Sí, empezaron a buscar alternativas. Los países importadores de energía, como los de la Unión Europea, han tratado de disminuir el consumo de energía, han potenciado la renovable e incluso han puesto un tope al precio del barril ruso. Incluso en invierno del 2022, Europa ha ayudado, pues ha tenido temperaturas inusuales para solventar el peso de la crisis, con unas temperaturas altas, nunca jamás vistas en un invierno europeo. Pero esto solo ha mejorado los datos de inflación relacionados con las cadenas de suministro. Estos problemas no han desaparecido del todo, pero con el tiempo muchos proveedores han podido incrementar su producción. Las empresas han acumulado un stock y su economía ha podido ir paso a paso reabriendo su economía y sus puertas. Además, tanto la Unión Europea como Estados Unidos ha iniciado planes para asegurar los suministros de algunos componentes estratégicos, pero todo es insuficiente. Y es que el mayor de los problemas que se originó en gran parte de la inflación, la impresión de dinero realizado en el tiempo del COVID. Los bancos centrales no han tenido otra opción y han hecho una de las subidas de tipo de interés más agresiva de toda la historia moderna. Si vas a comprar un apartamento en España a principios del 2023, los intereses de la hipoteca se han triplicado si los comparas con la tasa del 2022, y en Estados Unidos esto es peor, ya que las tasas oficiales han pasado de 0% de interés al 4.5%, y queda una sola pregunta que quizás no se sabe la respuesta. ¿Ha funcionado la fórmula diseñada por los bancos y los gobiernos de subir las tasas de interés diseñadas desde el 2008? En este punto de cambio y de situaciones de panorama mundial, la respuesta es mixta. Es cierto que el crecimiento económico esperado se ha reducido un poco. Incluso hay empresas que han realizado despidos masivos, aunque paradójicamente la tasa de desempleo que tienen actualmente los países son las más bajas de todo el siglo. Esto quiere decir que los trabajadores continúan teniendo dinero para gastar, que la recesión se resiste a llegar y que por tanto hay que frenar más la economía para que baje la inflación, subiendo los tipos de interés. Ahora mismo, paradójicamente muy curioso esto, para que la inflación no se controle, necesitamos que la economía se enfrente un poco al problema. Más tarde en frenar, más fuerte en frenar, y cuando se frena hay un mayor riesgo de que, porque la gran crisis del Banco Central, tenga que pegar un frenazo mayor y la bola de la recesión sea más grande. Y es que el papel de los bancos centrales es buscar el equilibrio entre la subida y la bajada de los tipos de intereses que se encuentran en la unión perfecta para que el crecimiento económico y la inflación vayan en conjunto. Es por ello
que al día de hoy la economía desarrollada necesita un freno, una pequeña recesión que acabe con la inflación y que nos permita poner en funcionamiento la máquina del desarrollo económico mucho más rápido y posible. Es por ello la explicación de la recesión debe darse sí o sí en todo el 2023 para salir de la inflación. Entonces, ¿qué se puede hacer ante ella? Pues lo primero y de momento es controlar los gastos y no volvernos locos con caprichos y derroches. Los tipos de interés ahora mismo están muy altos y según lo que se espera es que va a estar así todo el 2023 hasta principios del 2024. ¿Para qué vas a hipotecarte si realmente no tienes cómo cancelarlo? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer con esta recesión. Claro está, también tenemos que tener en cuenta que las recesiones en ocasiones permiten encontrar muy buenas oportunidades de inversión a largo plazo, pero es tu decisión ver en dónde inviertes y por qué lo haces. Aquí solo te vamos a dar la explicación de los escenarios posibles económicos. Para nosotros, a muy largo plazo, podría ser interesante buscar empresas de calidad que den beneficios, que tengan grandes ventajas competitivas y que estén a precios atractivos. Empresas que no han sufrido grandes correcciones y sus ventajas competitivas no se hayan visto muy comprometidas. Además, no tienen deuda. Es importante analizar en este punto que las empresas deben tener baja deuda. Si lo que queremos es aprovechar la recesión, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tipo de empresa te beneficia? ¿Y qué tipo de empresa beneficia en una recesión económica? Es una reflexión. En este caso, nos tenemos que hacer esta pregunta y por ende ir a las llamadas empresas defensivas, que son aquellas que no sufren la crisis, incluso se benefician de ellas. Se han comportado en crisis anteriores como las empresas que venden y que venden bien. Por ejemplo, tenemos la de los insumos para remodelar las casas, o sea, insumos para hacer mejoras en construcción. No se han visto afectadas, es más, ellas en algunos países han tenido aumento, ya que en la crisis no es factible construir si no es viable hacer arreglos con poco presupuesto, y es aquí el punto claro donde ellas se mantienen dando un buen servicio, y dependiendo del país donde esté va a haber una con este tipo de proyección. Tú debes hacer la investigación para tomar la conclusión que se quiere. Otra opción de inversión es Walmart, almacenes en Estados Unidos. Es aquí en estos almacenes donde les gusta competir por precio, donde la gente mira cada céntimo que gasta. Además, Walmart es uno de los tipos de empresas que no le importa las crisis que hayan. Él va a seguir facturando. ¿Por qué? Porque ellos venden insumos y la gente va a seguir comprando estos insumos. Las cosas que se venden allí son productos de limpieza, ropa, electrodomésticos y todo lo que se necesita en el día a día. De hecho, Walmart ni notó la crisis del 2008 y mucho menos la del 2020 del COVID. Y por último vamos a McDonald's. La firma estadounidense sigue avanzando y conquistando territorios a nivel mundial. Y McDonald's se ha comportado en las crisis anteriores y se ha mantenido y ha tenido altos aumentos en su servicio. Es más, en la parte económica, es uno de los lugares más rentables para comprar comida para la familia. Y recuerda, en tiempo de crisis, la familia acude a estos sitios. Y esto es lo que ha permitido que ellos tengan altos aumentos dentro de sus ventas. Entonces aquí vemos tres maneras de ver el panorama, cómo se puede aprovechar en esta crisis económica. Y ten presente que estos no son consejos de inversión. Simplemente te damos las herramientas para que puedas estudiar y saber cuáles son las empresas donde puedes invertir sin que esto te ocasione una pérdida. Si te gustó este video y quieres ver más contenido interesante como este, no olvides darle me gusta,
suscribirte al canal, darle a la campanita y dejar tu comentario relacionado con este tema. Además, si tienes alguna duda o pregunta sobre el video, no dudes en hacerla. Estamos aquí para ayudarte y compartir nuestro conocimiento contigo. Y recuerda, para no perder ningún video del canal, activa las notificaciones y sigue disfrutando del contenido que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos.